para nuestro diario compartir, porque el compartir la palabra debe de ser algo natural en nosotros, debe de ser una forma de vida, un estilo de vida, ¿sí? Un estilo de vida. No hay cristianismo si no hay un compartir el evangelio. Es decir, si alguien se convierte, lo más natural es compartir esa experiencia de conversión, es invitar a la otra persona que está a nuestro lado a que escuche el mensaje de salvación y también venga a Jesucristo. Eso es la natural. Entonces, esos son enseñanzas y principios que deben estar en nuestra vida siempre, no cada que hay un evento. Nos estamos preparando para el evento, pero no es por el evento, es porque es algo que tenemos que tener siempre, siempre. Y algo, hoy vamos a hablar acerca del cuidado de los nuevos creyentes. Y hermanos, vamos a las escrituras. Hay un pasaje, Hechos capítulo 9, no vamos a leerlo todo, lo vamos a considerar partes de este capítulo, pero vamos a empezar leyendo. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo en Damasco unos días con los discípulos que estaban. Y bueno, cuidado de los nuevos creyentes. Hermanos, algo que tenemos que entender con un nuevo creyente es que un nuevo creyente es como un bebé. Es como un bebé. No tenemos niños con bebés, no, pero tenemos una próxima mamá. Próximo mamá, papá, abuelito, abuelita, tías, todos esperando, amigas de todos esperando impacientes ese momento. ¿Ya tenemos fecha? 26 de noviembre. Muy bien. Allá, en noviembre. Ya está siendo esperado. Pregunta: cuando nazca, ¿lo van a dejar en el hospital? No. ¿Por qué no? Si ahí pueden cuidarlo, pueden darle todo lo que necesita. Segunda pregunta: ¿lo van a dejar solo en casa porque tienen que trabajar? Todo niño necesita aire, necesita oxígeno, necesita contacto con la tierra, con la naturaleza. ¿Lo van a dejar en la calle? No. Pues, ¿qué clase de niño va a ser ese? Todos saben la respuesta y todos saben por qué. Y me queda claro que usted sabe que un niño necesita atención, necesita cuidado. No se le puede dejar, no se le puede abandonar, ¿sí? Necesita la presencia de sus padres, necesita el alimento de su madre, necesita el cuidado de la familia. Y no solo estamos hablando de físico, el cuidado emocional, el cuidado espiritual, el estar, el amamantar a los hijos es vital para su desarrollo, para su crecimiento, para establecer lazos entre la madre y el hijo. Eso es esencial.
No nace un niño y lo abandonamos. ¿Sí? Eso no debe suceder. Desafortunadamente hay historias por ahí donde ha sucedido, pero no es lo normal, no es lo habitual, no es lo deseable. Un bebé se cuida, se alimenta, se le protege, se le rodea de todo aquello que necesita para que llegue a ser una persona madura. Más adelante va a seguir creciendo y hay que enseñarle muchas cosas. Hay que seguirle cuidando de muchas otras más. Hay que dirigirle, hay que enseñarle, hay que darle ejemplo. Es todo un proceso para que aquel niño que ha nacido llegue a ser una persona bien formada, bien desarrollada, sana y que sirva además a la sociedad. No se diga que ame a Dios. ¿Sí? Es todo un proceso, es todo un trabajo. Pero yo no sé quién nos ha enseñado o quién nos ha dicho que un nuevo creyente no necesita de la iglesia, del pueblo de Dios y del cuidado. Porque es igual, es un nuevo creyente, es una nueva criatura. Literalmente las escrituras, que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura, es un bebé, hermanos. A lo mejor tiene 50 años, 60 años, 15, 20, los que usted quiera ponerle, y usted dice, no, ya está grande. Delante de Dios es una nueva criatura, es un bebé que necesita el alimento, la palabra de Dios, la leche espiritual. Pero si no sabe dónde encontrarla, si no tiene la chichi cerca, ¿de qué se va a alimentar? Y hago la referencia porque es lo que hacen con los bebés, lo acercan a la mamá y de forma automática, ¡pum!, se prende. ¿Quién le enseñó? No tengo la menor idea, ya viene, ya Dios lo preparó para eso. Pero es lo primero que busca, el alimento. Y si el nuevo creyente no tiene el alimento a la mano, mira, hay muchas cosas que se dicen en el mundo, ya hay muchas cosas que se dicen en la radio, en la televisión, en internet, hay muchos programas de gente que habla y dice que habla de parte de Dios, pero la verdad es que no todos hablan de parte de Dios. Entonces le están dando una leche adulterada, que en vez de hacerle crecer en el evangelio, en la palabra de Dios, lo desvían y lo apartan del verdadero camino. Necesita la leche, necesita el cuidado, necesita el amor de la familia de Dios. Un nuevo creyente necesita cuidado. Es lo primero que se nos tiene que quedar bien claro. Si alguna vez se ha preguntado por qué existe la iglesia existe porque es la familia que alberga, que da calor, que protege, que alimenta al nuevo creyente, para que éste pueda crecer en Dios, crecer en el camino de Dios, alimentarse de la palabra, crecer y después encontrar su propósito en este mundo como hijo de Dios, como instrumento de Dios. Por eso existe la iglesia. Es por eso que existe la iglesia. Entonces estamos para eso. Y yo recuerdo mis primeros años de convertido, mis primeros meses de convertido, la primera iglesia bautista en Ciudad Obregón. Les decía, les he compartido en otras ocasiones, lo que a mí más me impactó de la iglesia es la calidez de los creyentes. Yo entro al templo de la primera iglesia bautista y lo que recibo fue un abrazo de parte del pueblo de Dios que me dice: te amo, te amamos, te aceptamos tal cual eres, sin saber siquiera qué era. Me aceptan sin reserva. Y eso fue lo que a mí me impacta del pueblo de Dios y del evangelio y de Dios mismo, porque Dios hace exactamente lo mismo conmigo. Me abraza y me dice: eres mi amigo. ¿No tienes amigos? Yo soy tu amigo. Y esa es, si alguien se ha preguntado cuál es nuestro énfasis, nunca lo hemos declarado, nunca lo hemos dicho, o no recuerdo, pero esa es mi visión o mi ideal de una iglesia. No una iglesia perfecta, sino una iglesia que ama a Dios, que ama a los demás y que es un refugio en medio de este mundo hostil. Un refugio de amor donde está la palabra de Dios
Dios reinando y donde los creyentes se sirven los unos a los otros. Hermanos, eso es lo que debe ser la iglesia, un refugio. A donde yo quiero llegar eso es lo que debe ser la iglesia, un refugio para el nuevo creyente, un lugar donde puede sentirse a gusto, con libertad, sabiéndose amado y aceptado como es. En el proceso, hermanos, Dios nos transforma, ¿sí? Pero de entrada aceptamos a las personas como son. Es lo que necesita el mundo. Entonces, para eso está la iglesia, para cuidar al nuevo creyente, para ser un refugio, para ser la familia de Dios que recibe, que abraza, que cobija, que alimenta a todo aquel que cree. Pero entonces nosotros es necesario, ahora sí, que atendamos el llamado de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es responde al llamado de Dios. Dios sabe la necesidad que tiene Saulo de Tarso. Es un perseguidor de la iglesia, un hombre que ha perseguido a los cristianos, los ha encarcelado, tiene autorización para ello, ha presenciado la muerte de Esteban, ha consentido en la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, y es un hombre temido por el pueblo de Dios. Entonces no va a ser fácil para Saulo llegar a la iglesia y ser recibido con los brazos abiertos. De hecho, llega y las puertas se cierran en automático, y si no se cierran, está vacía. Se entera de dónde están reunidos los creyentes. Él dice: yo voy a ir, yo quiero estar con los creyentes, con mis hermanos. Pero apenas lo ven venir de lejos, pasan la voz: viene Saulo, ¡fum! Todos se desaparecen. Llega al lugar, está vacío. No lo quiere. No lo quiere. Bueno, me estoy adelantando. Antes de eso ha quedado ciego, no puede ver. Y Dios le ha dicho que alguien va a ir y le va a ministrar. Y esto es muy importante para él, porque él necesita que el pueblo de Dios, aquellos a quienes él ha perseguido, lo acepten, lo reciban. Él necesita que venga el pueblo de Dios y le abra las puertas de su corazón. Pero ¿quién irá? ¿Quién irá? Y es entonces que Dios va con Ananías. Ananías, necesito que vayas a ver a Saulo. La respuesta de Ananías fue inmediata. De hecho, solo dice su nombre, Ananías, y él dice: heme aquí. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando Dios te llama, no pregunte qué quieres, o sí pregunta qué quieres, pero no para decidir, sino di: Señor, mande. Como nos enseñaron papá, ¿se acuerdan? Papá y mamá nos preguntaron que cuando nos enseñaron que cuando nos hablaran, ¿qué debíamos de contestar? Mande. No es que, mande. ¿No te enseñaron eso? ¿O no lo aprendiste? Ah, bueno, qué bueno. Mande, porque habla de una disposición. No es saber si quiero, no es saber si estoy de acuerdo. Desde el principio debe haber esta disposición: Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Cuando Dios le dice lo que quiere que hace, empieza: no, oye, Señor, espérate. ¿Se parece a quiénes? Se parece a nosotros. Pero hermanos, de entrada debe haber esa disposición. ¿Qué quieres que haga, Señor? Aquí estoy. Mándame a hacer lo que tú quieres. Hay que responder ese llamado de Dios. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Aquí estoy. ¿Para qué soy bueno? ¿En qué te puedo servir? Hermanos, esa debe ser nuestra respuesta al llamado de Dios. Heme aquí. Lo que tú digas, lo que tú mandes, estoy aquí para servirte. Amén. Estamos para servir a Dios, hermanos. Entonces nuestra respuesta a Dios siempre debe decir sí.
¿Quieres que brinque? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Qué quieres que yo haga? Y entonces, segundo principio o estrategia o requisito, busca personalmente al nuevo creyente. Ya dejamos claro que toda persona que ha creído en Jesucristo, recién ha creído, es un nuevo creyente, es un bebé que necesita atención. Así es de que hay que buscarlo. Y hermanos, esto es bien importante. Hay una oración que me encontré ahí, no lo alcanzo a ver. Dice, alguien dijo que existen 3 componentes para tener éxito en una serie de evangelismo. Es decir, si usted va a evangelizar, hay 3 principios, 3 reglas, 3 pasos que usted debe de seguir. En primer lugar, la visitación. En segundo lugar, la visitación. En tercer lugar, la visitación. En otras palabras, tiene que buscar a la persona de manera personal. Y es lo que Dios le manda a decir. Le dice, perdón, a Ananías, se lo dice. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. La dirección exacta: Damasco, calle derecha, casa de Judas, y ahí preguntas por Saulo de Tarso. Ahí está la dirección. Se lo mandó por Facebook. Busque personalmente al nuevo creyente. Según las estadísticas, el éxito en una campaña de evangelismo es la búsqueda inmediata de la persona que ha tomado su decisión por Cristo. Es decir, en la primera semana, estamos hablando de los primeros días realmente, los primeros días son vitales en esa decisión que ha tomado esa persona. No sabe qué hacer, no sabe si su decisión fue la correcta, no fue la correcta. Necesita la confirmación del pueblo de Dios. La necesita. Por eso los primeros días son vitales para la confirmación de ese nuevo creyente, la confirmación de esa decisión. Es importante el momento cuando se hace la invitación, se le invita a pasar al frente y los consejeros van y le hablan de la palabra. Y déjeme decirle que cuando se hace una invitación masiva, las personas pasan por muchos motivos. Por muchos motivos. Unos van por consagración, han estado alejados de Dios, Dios les ha hablado y van porque necesitan ser ministrados. Otros van porque han conocido o tienen interés, no han decidido todavía. Y el consejero debe de poder detectar eso y darle la palabra de Dios. Pero sabe, le voy a contar un caso. Hubo una persona que pasó al frente en una campaña de evangelismo. Yo estaba como consejero y bueno, mi pregunta siempre al iniciar o en ese momento fue, ¿por qué pasaste al frente? Y él me contesta, es que yo quiero aprender a tocar piano. Hermanos, él estaba en su mundo. Yo le presenté el evangelio, ¿sí? Él no sabe por qué pasó. Yo le presenté el evangelio y punto, ¿no? Pero eso para decirles, a veces las personas no saben lo que están haciendo. Entonces, aun cuando en la campaña de evangelismo hay un tiempo de consejería, se ora por ellos y se les comparte nuevamente la palabra de Dios para cerciorarnos que hicieron una decisión realmente por Cristo, también puede pasar por eso, por muchas otras cosas y no entender y seguir en lo mismo. O sí entender, pero no les cae el 20, hermanos. Todos necesitamos un proceso. Y a veces el proceso es instantáneo, pero a veces dura un tiempo. Es necesario la búsqueda del nuevo creyente en los primeros días, yo diría las primeras horas, pero déjele días. Pero no puede pasar de la primera semana sin que esa persona sea visitada. No puede, no debe pasar. Es necesario que lo busquemos de manera personal. Así que si sabe, si fue la persona que usted invitó, búsquelo.
sabe que tomó una decisión, búsquelo. Necesita confirmación del Evangelio. Necesita confirmación del Evangelio. No tenga miedo, hermanos, no es nada fuera del otro mundo. De entrada debe quedarnos claro que hay que buscarlo. No quiero dar opciones, porque yo creo que debe de buscarle personalmente. Aparte tiempo, es algo que vale la pena. Es algo que vale la pena. Aparte tiempo, hágalo. Búsquelo de manera personal. No puede, y cuando digo no puedes, pues ni modo, háblele por teléfono. Búsquelo. No puede, un mensaje de WhatsApp lo tienen en un grupo por ahí. Mándele un WhatsApp, mándele un mensaje. Preferentemente hable por teléfono. Si no puede ir en persona, háblele por teléfono. Es mejor en persona. Siempre es mejor en persona. Pero ya, estoy hablando de casos extremos. No pudo esa semana, no pudo arreglar esa semana para buscarle. Bueno, échele una telefonía. Búsquelo. Búsquelo. Use el medio que sea, pero búsquelo. Preferentemente en persona. Eso es esencial. Eso es esencial. Así es de que la clave es la visitación. En tercer lugar, ora y con el nuevo creyente. Dice Hechos 9, 12 y 17. El 12 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa. Y el versículo 17, estoy brincando y estoy poniendo solo porciones, poniendo sobre él las manos. La idea es que la imposición de manos tiene que ver con la oración, no tiene que ver con transferencia de poder, tiene que ver con que él viene, pone sus manos y ora por él. Ore. Saulo necesitaba esta oración de parte de aquellos a quien él había perseguido, porque esto representaba una aceptación y un perdón para sus actos que no eran buenos. Había matado o había consentido en la muerte de Esteban, había encarcelado a muchos creyentes, seguramente muchos amigos y hermanos de Ananías, y se lo dice: ¿no sabes lo que ha hecho? ¿Quieres que te cuente? ¿Te acuerdas de fulanito? Pues sí lo conoces. ¿Te acuerdas de perenganito? ¿Te acuerdas de la hermana fulana? La encarceló. Ananías necesita expresarle esa aceptación a Saulo, y Saulo necesita saberse perdonado y aceptado. Necesita ser ministrado, necesita de la oración. Ora por y ora con el nuevo creyente. Necesita saber que no está solo en este caminar con Dios, en esta nueva vida que inicia. Y necesita saber que la oración es esencial en todo este proceso, la dependencia de Dios. Pero que no está solo, tiene un hermano, tiene un amigo que lo va a acompañar. Así es que ore. ¿Sabe de alguien que se convirtió? Ore por él, ore con él. Necesita esa oración. Cuarto lugar, ministre, confirme al nuevo creyente. Hechos 9:17 dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que Saulo necesitaba. Necesitaba saber que Jesús le había perdonado, lo había hecho parte de una familia, y ahora esa familia estaba con él. Iba a orar por él, iba a ser obediente junto con él, y le iban a ayudar a crecer. Hermanos, el propósito del discipulado tiene que ver con esto, con que tenemos que ayudar al nuevo creyente a crecer en el Señor, a madurar en el Señor, a desarrollar hábitos sanos para crecer, disciplinas que le ayuden a crecer y a mantenerse en el Señor, para un día servir al Señor. Es lo que se busca en el discipulado, y eso es lo que tenemos que tener en claro cuando una persona se convierte.
el trabajo apenas va empezando. Es la primera parte. Mateo 28:20, ¿qué nos dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Pues tenemos que enseñar. Y vuelven a salir los pretextos. Es que yo no sé, es que y si me pregunta. Hermanos, no tenga miedo de eso. Para eso, mire, hay material preparado. Hay material preparado. Eso no se preocupe. Y no es nada que usted no sepa, porque es lo que usted ya ha vivido. Pero además no tema decir, si hay alguna pregunta que no sepa, ¿sabes qué? No sé, vamos a aprender juntos. En el seminario tuvo un maestro que era nuevo como maestro. Era nuevo como maestro y nosotros lo menospreciamos. Nosotros, mis compañeros de estudios, lo menospreciamos porque era nuevo como maestro y iba a darnos una materia que no era la suya. O sea, sabíamos que no era bueno en esa materia, entonces lo menospreciamos. Y el primer año, primer materia que nos dio, le hicimos la vida de cuadritos con las preguntas. Segundo materia que nos dio, le tocó darnos griego, y griego no era lo suyo, y nosotros queríamos aprender griego y sabíamos que no era el mejor maestro para eso, porque nos ponen a uno que no sabe. Pero ¿sabe qué nos ganó de él? Hablando de griego, porque lo cosíamos a preguntas, porque queríamos aprender. Era la verdad, queríamos aprender, pero pues no faltaban las preguntas. Yo recuerdo muy bien que él decía: ¿saben qué? No lo sé, pero mañana les traigo la respuesta. Y se iba, se metía a la biblioteca y al día siguiente traía la respuesta. Y así estuvo. Al final, mis respetos, nos ganó. No nos ganó una batalla, nos ganó nuestra simpatía, nuestro apoyo, nuestro aprecio, porque se esforzó. No tuvo miedo de decir: no sé, pero voy a aprender con ustedes. No sé, pero voy a aprender con ustedes. Recuerden, hermanos, nadie lo sabe todo. Nadie, ninguno de ustedes en el área que están lo sabe todo. Y no me reten, porque empiezo a preguntar, que tampoco lo sé todo. Nadie lo sabe todo, hermanos, ni estamos obligados a saberlo todo. Así que no tenga miedo de decir: no sé, pero vamos a aprender juntos. No lo sé. El que realmente quiere aprender, el que realmente tiene hambre de la palabra de Dios, no va a mirar eso mal. Va a decir: pues aprendamos juntos. Porque además, ¿sabe qué? Se va a sentir identificado, va a decir: no soy el único, qué bueno. La gente no pregunta porque tiene miedo ser tachado de ignorante. Entonces por eso no pregunta, o pregunta con miedo, con pena, que van a decir de mí que a estas alturas yo no sepa. Pero cuando se dan cuenta que nosotros también estamos en ese proceso, ya agarran confianza y entonces empiezan a preguntar, porque saben que no están solos. Saben que no están solos. No tenga miedo, hermanos. Además de que hay estudios ya preparados para esto, no tenga miedo. Y recuerde que usted ya tiene un camino recorrido. Ya tiene un camino recorrido, tiene una experiencia con el Señor. Lo crea o no, sabe más que el nuevo creyente. Ya lleva ventaja. Recuerdo otra experiencia en el seminario, ahora como maestro. Hubo una generación en el instituto donde mis alumnos eran doctores. O sea, tenían doctorados, tenían maestrías. Hermanos, yo había sacado una licenciatura. Entonces yo me sentía pequeñito ante ellos, porque
¿cómo les voy a hablar? Es gente acostumbrada a preguntar, a estudiar. O sea, se supone que debe saber, investigar. Yo me sentía pequeñito. Y bueno, eso me obligó a prepararme mejor en mis clases. Empecé a hacer diapositivas, a prepararme de otra manera, porque quería enseñarles y no quería verme mal ante ellos. Y en el proceso descubrí algo interesante, hermanos. Sí, ellos eran maestros en lo que habían estudiado, eran doctorados en su especialidad, pero yo sabía Biblia. Y ellos venían al instituto a aprender de la Biblia. Ahí sí, ahí yo sabía más. Así que les pude enseñar y les pude guiar y no hubo ningún problema, porque eso era lo mío. Hermano, usted tiene más experiencia que el nuevo creyente. Ya ha vivido en el Señor, poco o mucho. Sí, ha caído, pero ha aprendido de esas caídas y sigue aprendiendo. Y eso es lo que hay que enseñar a un nuevo creyente, que la vida cristiana es un luchar de caídas y subidas. Veíamos esta mañana en la escuela dominical que todos los imperios subían y bajaban, y así es nuestra vida. Subimos y bajamos, crecemos, azotamos, crecemos, volvemos a azotar. Así es la vida cristiana, subes y bajas, subidas y bajadas. Y eso luego creyente lo debe de saber. Debe saber que va a enfrentar luchas, pero aunque caigamos, hay que levantarnos, porque el Señor nos está sosteniendo. Y nos vamos a caer, pero hay que volver a levantarnos y continuar. Esa es la perseverancia, esa es la paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso ha sido nuestra vida y eso es algo que hay que compartir. Entonces no tenga miedo en este aspecto. Hablando de ministrar al nuevo creyente, no tenga miedo. Además, lo que hay que enseñarle no es toda la Biblia al principio. Eso es un proceso largo. Mire, tengo aquí 21 años y no hemos terminado la Biblia. ¿En qué vamos ahorita? Isaías. No hemos terminado con la Biblia, 21 años y no hemos terminado de leer toda la Biblia. Digo, de estudiarla, no leerla. Tal vez la lea en un año. Pero, y en los sermones pues no hemos leído ni la mitad, ni han sido objeto de la mitad. Ya ve que tomo libros, que por cierto después continuaremos con Proverbios. No hemos terminado con Proverbios, ya vamos para 2 años. O sea, y no hemos entrado a las profundidades, ha sido por encimita. Entonces seguimos aprendiendo. No se trata de enseñarle toda la Biblia, enseñarle lo que es básico. ¿Sabe orar? Enséñale a orar. No se complique la existencia. Aprenderá a orar de usted cuando lo escuche orar. Léale la Biblia. No tiene que leerle toda la Biblia, es una pequeña porción, una porción que haya sido significativa para usted. No tiene que leérsela toda, ni tiene que explicársela toda. No busque pasajes rebuscados, pasajes sencillos. Pasajes sencillos. Tiene que enseñarle que hay que ir a la iglesia y que como familia tenemos que vernos. Pues venga a la iglesia, porque si no lo ve aquí, el día que venga, pues va a decir, pues de qué se trata, no me invitan y no vienen. Y luego van a aprender que se puede faltar. Y sí se puede faltar, pero pues nuestra intención es que sean congregantes continuos. Enséñele a diezmar, va a aprender a diezmar porque lo va a ver a diezmar a usted. En otras palabras, hermanos, enseñamos más con el ejemplo, con lo que nosotros hacemos, que con lo que le compartimos, que con las lecciones que nosotros compartimos. Así es de que preocúpese más de vivir en el Señor, porque eso es lo que transmitiremos, que de saberlo todo. Nunca lo sabrá todo. Nunca lo sabrá todo las Escrituras. Nunca. Vamos a llegar al cielo y todavía vamos a llegar preguntándole al Señor: oye, ¿qué quisiste decir con eso? Ya verás. Pero
el amor al Señor se puede transmitir, la fidelidad se puede transmitir, la dependencia de Dios se puede transmitir, no necesariamente con la enseñanza de textos, sino con la vida. Le damos clic, por favor. Y en quinto lugar, introdúzcalo a la familia de la fe. Debe de introducirlo a la familia, debe invitarle a congregarse, a asistir, porque la familia de la fe es eso, una familia que busca alimentarlo, protegerlo, ayudarle a crecer y que encuentre su lugar dentro del cuerpo de Cristo. Aquí ya nos brincamos al 17, del 27 al 28, donde encontramos a Saulo intentando reunirse en la ciudad de Jerusalén. En Damasco, pues Ananías lo introduce, ¿no? Ananías da testimonio ante la iglesia de lo que Dios ha hecho en la vida de Saulo, así que no hay problema en Damasco. En Damasco empieza a dar testimonio, empieza a predicar, tiene que salir corriendo porque lo quieren apedrear los judíos. Pero llega a Jerusalén y en Jerusalén nadie lo conoce, no ha llegado la noticia de su conversión. Lo siguen conociendo como el perseguidor, le tienen miedo. Y entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó. ¿Saben qué? La idea que me da, Bernabé lo ve sus esfuerzos, ha escuchado rumores de que se ha convertido, y ve sus esfuerzos frustrados de congregarse, de acercarse al pueblo de Dios, y que no puede, y que la gente le tiene miedo y la gente le rechaza. Y entonces va y la imagen lo toma de la mano y lo lleva a los apóstoles y lo presenta y les cuenta lo que Dios ha hecho en su vida. Pero es la imagen que me viene, a Bernabé tomando de la mano a Saulo y decirle: ven, te voy a presentar a tu familia. Lo tomó, lo trajo a los apóstoles, les contó. Y después de eso estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Ya, el pueblo de Dios lo aceptó. Cuando alguien se ha convertido, invítelo a congregarse. Necesita del pueblo de Dios. No lo inventé yo, son parte de las necesidades de todo ser humano, y la iglesia es invención de Dios, creación de Dios, institución de Dios, para dar refugio, para dar alimento, para dar dirección a los nuevos creyentes. Así es de que hay que cuidarlos, hay que cuidar al nuevo creyente. Nadie diga yo no puedo. Nuestra respuesta al Señor debe de ser: heme aquí. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Escucha, hermano, el llamado del nuevo vamos a cuidar. Búscalo, llama y visita. También que se sepa amado. Ora por él, vea a su lado, que sepa tiene familia. Enséñale que la Biblia es guía y alimento. En Jesús nuestro sustento nos gozamos cada día. Estamos aquí, hermanos, para servir, estamos aquí para cuidar del nuevo creyente. Para
Jesús.